Y ahí veo yo problemas gravísimos. Primero, los miembros del Consejo Consultivo no son servidores públicos. Dos, y usted por muchos años ha sido consejero, y yo lo he dicho que es uno de los mejores consejeros que conozco. Pero la mayoría no son juristas. Lo más grave del mundo jurídico en México, pues va a quedar en manos de muy distinguidos profesionistas, pero muy lejanos del derecho. Es como si una operación a corazón abierto se le encarga a un ingeniero. Dos, ustedes sesionan una vez al mes, probablemente 2, 3 horas, porque es algo honorífico. Estos aspectos necesitan mucho tiempo. La Corte nombraba magistrados, a jueces, a ministros, tardaban meses en la investigación. ¿Cómo un cuerpo colegiado que se reúne una vez al mes y un periodo breve va a poder tomar esta responsabilidad? Pero además, cuando los designaron, nunca les dijeron que a lo mejor iban a tener que estar de tiempo casi completo por temporadas. Entonces esto es muy grave. Al volverlos a ustedes funcionarios públicos, van a tener que entregar y presentar su declaración patrimonial. Bueno, pero funcionarios públicos y sin sueldo les van a tener que dar una remuneración. Se alteró todo lo que es el Consejo Consultivo. Pero además, la primera resolución que tome el Consejo Consultivo va a haber una polémica pública como lo ha habido con la Suprema Corte. ¿Y dónde va a quedar la autoridad moral de la CNDH después de que la sociedad se divida, una parte de la sociedad apoyando, una parte de la sociedad criticando? Y entonces mi temor, ojalá esté completamente equivocado, es que en lugar de fortalecer a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se le va a dar una debilitada inmensa. Pero después dice que la resolución, así dice, resolución, aprobada por 2/3 partes, se va a presentar la denuncia ante la autoridad competente. ¿Quién es la autoridad competente en este caso? ¿El Ministerio Público? Y el Ministerio Público, si dice que no está de acuerdo y no le da la razón y da una serie de argumentos jurídicos, porque se supone, ya sabemos que no es así, que tienen técnicos jurídicos, y el Consejo no, ¿dónde va a quedar la autoridad de la Comisión? Ahora bien, como en nuestra Constitución hay la posibilidad de que un particular pueda presentar acción penal, si un particular lo puede hacer, pues es de suponerse que el Consejo lo podría hacer. Entonces ya los convirtió la Constitución en Ministerio Público. O sea, es una confusión de ideas de la mejor buena fe de los legisladores. Y yo pienso que los problemas están para ser resueltos. Yo veo dos posibilidades. O esta facultad debe desaparecer y que cumpla muy bien su función tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial Federal, pero esto va para muchos años. Que para mí la mejor solución, cuando menos transitoria, sería algo que también la Corte pidió en segundo lugar. Si no me suprimen esta facultad, que me la reglamenten. Pues que se le reglamente. Yo escribí hace varios años que más que reglamentarla, la jurisprudencia de la Corte fuera estableciendo los marcos. Y después de haber visto las tesis jurisprudenciales del caso de Aguas Blancas, dije, este es el camino. Pero ahora la Corte opina que no, por las críticas que recibió de que se había convertido en un legislador. Yo creo que no es una crítica acertada, pero está bien, es de admitirse.
Bueno, pues que se le reglamente a la Corte para que quede claro cuándo procede esta función de investigación y quede claro la naturaleza con la que nació en la Constitución de 1917, para casos sumamente extraordinarios, para casos en que ya se agotó todo, se ha agotado todo lo jurídico, pero la sociedad necesita saber qué pasó ahí, para casos extraordinarios. Un autor decía, para casos de verdadera catástrofe nacional, es ya lo último para preservar un orden jurídico con contenido moral. Entonces sí estoy preocupado, porque de la mejor buena fe, nuestros legisladores, con el ánimo de apoyar a la comisión, pensaron que dándole esta facultad se fortalecía a la comisión. Y yo pienso que es todo lo contrario, que no solo la va a debilitar, sino que puede ser la ruptura del sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos. Y que junto a esto, el otro inconveniente que yo encuentro en el 102 resulta pequeño, pero que también es importante. ¿Cuál es? Cuéntanos, doctor. Este gravísimo problema que hoy tenemos en México, que en un alto índice las recomendaciones no se cumplen, o se cumplen a medias, que al final de cuentas es no cumplimiento. Nuestro Congreso de la Unión quiere que las recomendaciones se cumplan, y todos nosotros se deben de cumplir. ¿Pero qué sucede? ¿Por qué en otros países sí se cumplen? Estoy hablando en términos generales. ¿Por qué en México, por muchos años, también se cumplieron? Con las excepciones que siempre hay. Por la autoridad moral del ombudsman. Por el costo político inmenso que le tiene a la autoridad no aceptar la recomendación. Porque esa recomendación va a tener el apoyo de la sociedad. Pero desde hace tiempo tenemos este problema, que se ha acumulado el número de recomendaciones no cumplidas. Y esta idea nació en el Senado. Yo hablé con varios senadores de la mejor buena fe, y en este punto hay un aspecto positivo, que la autoridad diga públicamente y dé sus razones por qué no las cumple. Estoy completamente de acuerdo, porque entonces el foro es la sociedad, y en la sociedad podremos opinar, las organizaciones no gubernamentales, el mundo académico, y se hará una muy buena discusión, sencilla para que la capte la sociedad. En este aspecto estoy completamente de acuerdo. Pero después se dice que el Senado podrá llamar al funcionario que no cumplió para que en el Senado dé sus razones. Ahí es politizar las recomendaciones de la comisión, porque lo que yo veo es esto: el funcionario pues pertenece a un gobierno, y ese gobierno pues tiene senadores, y en la realidad política de México hay 3 partidos grandes, quiere decir que ese gobierno ha de tener un buen número de senadores. Para la oposición es una maravilla que vaya el secretario tal a dar sus razones por qué no está de acuerdo con esa recomendación y no la va a cumplir. Para la oposición es ponerle en charola de plata, atacar a ese funcionario con todo. Y desde luego a los senadores del partido del gobierno defenderlo. Ahí ya se politizó la recomendación. Y al politizarse, una Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero en general en el mundo, un ombudsman politizado ya no va a cumplir con su función. Pero es más, supongamos
que el funcionario público da maravillosas y estupendas razones de tipo jurídico y le asiste a él la razón. Y que algunos senadores de los partidos de oposición, yo creo que serían los menos, le dan la razón. Por lo que usted quiera. ¿Dónde va a quedar la autoridad moral del ombudsman? Entonces yo creo que la intención es muy buena, la finalidad es muy buena, pero el medio no es el adecuado. El primero, diría yo, el 30% al que me referí, sí. ¿Qué necesitamos para que se cumpla? Porque claro que yo estoy a morir porque se cumplan. Campañas de cumplimiento que le lleguen a la sociedad a través de los medios. Y esto es posible. Así fue como en el pasado se logró un alto índice de cumplimiento. No total, pero total no hay en ningún país del mundo. Serían actitudes maniqueas. Entonces, sí necesitamos que las recomendaciones se cumplan. Primero, que las recomendaciones estén muy bien hechas y con base jurídica sólida. Escritas con sencillez, porque una recomendación es al funcionario, pero también a toda la sociedad. Que la sociedad entienda el problema para que pueda apoyar a su ombudsman. Y si el funcionario sabe que no cumplir le va a tener un alto costo político, va a cumplir. Claro, si sabe que no le tiene ningún costo político, porque el ombudsman, el que sea, en cualquier país del mundo, acá en México el que sea, en cualquier estado, o la nacional, si no tiene el prestigio moral para ello y no le tiene costo político al funcionario, pues pasa lo que está aconteciendo, no cumplo y qué, no la acepto y qué. Entonces yo creo que la solución está en otros caminos y en conclusión estas son mis preocupaciones, muy sintéticamente dicho, porque hay muchos otros argumentos. Para todos los he estado escribiendo, porque esto que les digo no crean que se me acaba de ocurrir. Lo he venido meditando y vean ustedes todos los argumentos por qué estoy en contra del 102 en estos dos aspectos. Entonces he hecho síntesis. Y ya que lo escribí, pues lo voy a publicar, ya que me han invitado ustedes a escribir un artículo en el libro que van a publicar sobre esta reforma. Pero en síntesis y en conclusión, apoyo totalmente el paquete de reforma, espero que las finalidades que se quieren alcanzar se cumplan, hago a un lado los errores técnicos y concentro mi preocupación en dos aspectos. La facultad de investigación que se le quiere suprimir a la Corte y enviársela a la CNDH con todo lo que yo he dicho acá. Y el segundo aspecto, el cumplimiento de las recomendaciones, que estoy de acuerdo con la primera parte, pero no estoy de acuerdo con lo que creo yo que la intervención del Senado va a politizar tremendamente a esas recomendaciones. Doctor, muchísimas gracias por sus palabras y por sus importantes reflexiones. Muchas gracias a usted.